Y precisamente pues vamos a conversar en este momento con uno de los representantes del sector productivo, Marcelo Larrea, director ejecutivo de la CAPEIPI. ¿Cómo usted recibe pues estas noticias que también se acaban de dar a conocer desde el Ministerio de Trabajo, atado a todo lo que ya se ha venido conversando con respecto a la reactivación que en este momento es necesaria de la producción en nuestro país? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar con usted, Sofía, en este programa. Bueno, las declaraciones del ministro están planteando claramente una preocupación del gobierno del presidente Moreno de impulsar el empleo y de superar los graves conflictos que se generaron con la paralización y sobre todo con los sucesos vandálicos. La protesta es un derecho legítimo de todos los ecuatorianos, está consagrada en la Constitución, al igual que el derecho a la resistencia, pero eso no justifica de ninguna manera actos vandálicos de carácter criminal como los ejecutados contra la Contraloría General del Estado, que constituye realmente un monumento a la corrupción. Incendiar un organismo que está dirigido al control de la gestión de los recursos públicos es un monumento a la corrupción. Y eso es absolutamente inadmisible desde cualquier punto de vista, independientemente de cualquier posición de carácter político, social o ideológico. Pero también se han afectado sectores productivos de la misma forma, ¿no? Sí, los daños al sector, entre otras. Claro, los daños al sector productivo se estiman en cifras realmente enormes. 2.000 millones de dólares, decía el día de ayer el presidente de la República. Se estima que son alrededor de 2.000 millones de dólares o más. Porque no solamente hay la pérdida de 11 días que no se elaboró, sino las pérdidas de entregas, las pérdidas de producción, lo cual ocasiona una situación extremadamente crítica. El día de ayer tuvimos una reunión con el presidente Moreno y él se comprometió a atender algunos pedidos muy simples, directos y claros realizados particularmente desde la CAPEIPI, que están dirigidos a crear condiciones de restablecimiento del aparato productivo. Por ejemplo, el ministro Madero se refirió a la moratoria del IES y del SRI. Esas moratorias que se han emitido son mínimas y simplemente cubren el periodo de los 11 días de suspensión de actividades. Lo necesario es extenderlas por lo menos de 30 días, de manera que se puedan recuperar los ingresos existentes y se puedan pagar las obligaciones. ¿Por qué es necesario? Porque no hay liquidez, un mayor plazo? No hay ingresos, hay una quincena que pagar, no hay ingresos en esa quincena, las empresas están realmente en condiciones sumamente delicadas y puede esto generar un descalabro económico si no hay medidas que puedan ayudar a superar y a oxigenar las dificultades existentes. Y le hemos planteado al presidente dos medidas muy simples. La una es que la moratoria del SRI se extienda a 30 días, que no se les incluya, se les excluya de la lista blanca a aquellas empresas que no puedan cumplir con estas obligaciones en el término de 30 días y que se dé una moratoria también en la lista blanca por 90 días. De manera que no se obstruyan las actividades productivas, se pueda importar, se puede exportar, se pueda vender al Estado sin dificultades, en virtud de las graves consecuencias de iliquidez que ha generado la paralización. Lo mismo en relación al tema del IES, que la moratoria que se dio también por unos días para los temas de pagos de las obligaciones patronales del IES se extiendan durante 90 días sin que se suspendan los beneficios de los trabajadores. Pero 90 días no es mucho, considerando pues el tiempo en que hubo las paralizaciones, que fueron 11 días. Hay empresas que pueden realizar los pagos sin dificultades, pero hay un sector muy importante, sobre todo el sector alimentario, que ha sido gravemente afectado. Si no les oxigenamos las posibilidades de pago de esas obligaciones y no garantizamos la recuperación de su liquidez, podemos enfrentarnos a una situación de quiebra y eso va a implicar una pérdida de empleo y en los otros casos va a implicar una excesiva presión sobre sus recursos financieros que va a ocasionar mayores dificultades a las ya existentes. Es importante que usted nos detalle, pues dentro de los sectores de la mediana y pequeña industria, ¿cuántos han sido afectados? Porque hablamos de 2.000 millones de dólares de afectación a nivel nacional, pero dentro de este segmento de la pequeña y mediana empresa, ¿cuál es la afectación real? ¿Cómo han podido medir ustedes a través de la CAPEIPI? No hemos hecho todavía un inventario completo de los daños ocasionados, pero hay empresas, por ejemplo, que producen 8.000 pollos y los 8.000 pollos se han muerto en el curso de la paralización. La recuperación de esa producción lleva 14 semanas. Por lo tanto, esa empresa está frente a la disyuntiva de una situación de colapso. Si no le oxigenamos su actividad económica, lo seguro es que va a quebrar y que sus trabajadores van a perder el empleo. Nosotros queremos garantizar el empleo. La CAPEIPI ha decidido tomar una política que pida al gobierno del presidente Moreno que se garantice el empleo y que se garantice la actividad productiva. Y en este sentido se han planteado algunos acuerdos adicionales fundamentales.
Uno de ellos es el hecho de que tanto en la CFN como en Ban Ecuador existen asignaciones de cifras significativas para la inversión productiva en las pymes. Es necesario que esos recursos vayan directamente a las pymes. Eso es inyectar a la vena del sector productivo recursos que permitan estabilizar el empleo, generar el empleo, mejorar la producción y contribuir a superar las tendencias recesivas de la economía. ¿Por dónde más se puede apuntar esta inyección de recursos o estas medidas que pueda plantear el gobierno para ayudar al sector de la pequeña y mediana empresa específicamente? Bueno, básicamente esas tres medidas son fundamentales. A esas hay que añadir otra, que es la devolución del 1% que se contribuye a la seguridad social para la capacitación de los trabajadores, que fue arbitrariamente sacado por el gobierno anterior de ese destino, lo cual ha afectado seriamente la labor de capacitación, la preparación del empleo y la actividad productiva y la productividad de las empresas. Sobre esto también el ministro Ontaneda y el presidente de la República señalaron que están completamente de acuerdo con que una medida de esta naturaleza se lleve adelante. Pero usted está hablando del sector público. ¿Qué pasa con el sector privado? La banca privada, por ejemplo, ¿en cuánto podría aportar a la recuperación de las pérdidas después de las paralizaciones? Bueno, el Consejo de Cámaras, la Asociación de Bancos Privados del país, ha declarado que tiene la mejor disposición de atender los requerimientos de crédito. Pero esto, si bien es una muy buena intención y hay que acogerla, tiene costos financieros adicionales que van a afectar los niveles de rendimiento de las empresas y que contribuyen también a sus desequilibrios, porque en definitiva el sector empresarial tiene que asumir las pérdidas generadas por los 11 días de paro, que en algunos casos son sumamente dramáticas, en otros menos dramáticas, pero que implican una contracción de la actividad económica. Es importante conocer cuál es su visión en torno a lo que ha sido perdido. ¿Esta producción se puede recuperar? Es decir, las pérdidas, los 2.000 millones de dólares, ¿pueden volver a ser parte de los ingresos de las empresas? Bueno, son irrecuperables por su propia naturaleza, han sido 11 días de paralización productiva, pero además esto ha implicado y nos preocupa muchísimo la ola de vandalismo que se generó particularmente en la ciudad de Quito, que distorsiona la naturaleza de una protesta y de un reclamo social legítimo y nos plantea la necesidad de políticas claras y de un proceso de unidad nacional, de reconstruir la economía del país. Es la única forma de avanzar en la reconstrucción del tejido social del país y en la estabilidad política. Y estos son retos comunes del conjunto de la sociedad ecuatoriana. No solamente el gobierno del presidente Moreno tiene grandes responsabilidades por gobernar el país sobre la materia, sino todos los sectores, incluidos los sectores laborales, los sectores indígenas. Hay problemas que tienen que ser atendidos y resueltos en las demandas que han realizado los pueblos y nacionalidades, pero el gran desafío es que esta crisis tan dolorosa que hemos sufrido, en la cual han habido 8 muertos y una violencia desenfrenada que es siempre injustificable, requiere que nos sentemos a hablar, que construyamos consensos, que reconstruyamos la economía del país, que no lesionemos derechos sociales, que garanticemos la actividad productiva para el bienestar del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Si bien esos recursos no se pueden recuperar inmediatamente, medidas tan simples como las que hemos planteado, estamos seguros que van a contribuir a un fortalecimiento de la actividad productiva y a no continuar acumulando pérdidas sobre pérdidas, porque obstáculos de orden burocrático pueden transformarse en muros que generen mayores efectos negativos a la economía del país. Ahora, usted está hablando de los momentos de tensión que se vivieron durante la semana pasada en el país, de estos hechos de vandalismo que también incluían personas de las mismas comunidades ingresando, por ejemplo, a paralizar actividades de las florícolas, de las vercoleras, entre otras industrias, la lechera y demás. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se entiende esta manifestación de personas que sean de la misma comunidad, más allá de los actos vandálicos que se hayan generado por personas infiltradas? Bueno, es lamentable que la CONAIE haya sido utilizada como una suerte de caballo de Troya para el desarrollo de actividades vandálicas. El Ecuador ha sufrido grandes convulsiones sociales, incluso el derrocamiento, la deposición de varios gobiernos, y no ha habido los niveles de vandalismo y de violencia que se registraron en el curso de esta paralización. Esto no de ninguna manera exonera de responsabilidad a nadie, pero los dirigentes de la CONAIE tenían la responsabilidad de advertir oportunamente la infiltración de intereses de otro orden en su movilización y separarlos. Y entiendo que en muchos sectores esto ocurrió. De otra manera, los efectos habrían sido mucho más graves. Pero fue solo hasta la declaración valiente de Salvador Quispe, cuando puso en evidencia de que esto estaba ocurriendo y que habían perdido el control de la movilización, que se pudo generar un punto de viraje que abrió las puertas al diálogo, a la superación del paro y a un proceso de depuración de la naturaleza de la movilización de los pueblos y nacionalidades. Más allá de la coyuntura,
política de este momento, ¿cuáles son los problemas que enfrenta el sector de la pequeña y mediana industria en el país y que deben ser resueltos a largo plazo? ¿Y cómo aportar desde estos sectores organizados como las cámaras, por ejemplo, para generar propuestas ahora que el gobierno está abierto en este momento al diálogo? Bueno, hay varios de esos temas para enfrentar los problemas de coyuntura que ya fueron planteados, pero tenemos problemas serios en lo que tiene que ver con los altos costos financieros. Los altos costos financieros obviamente implican un sobrecosto en la actividad productiva y restan competitividad a los productos ecuatorianos en el mercado ecuatoriano y en el mercado internacional. A este tema se suma evidentemente el sobrecosto derivado de la dolarización, que se estima en un 30% para los productos que se comercian en el mercado interno y un 38% en los productos que salen al exterior. Tenemos otros problemas que tienen que ver con las altas cargas arancelarias, que obviamente dificultan la transferencia de tecnología, la importación de insumos y que implican que terminamos produciendo productos con impuestos altos que encarecen también la producción. Estos son temas que tienen que ser tratados. Hay la propuesta ya de reformas tributarias que se estarán enviando el día de hoy precisamente a la Asamblea, y entre ellas se propone la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la disminución del impuesto de salida de divisas para la importación de materias primas y también los bienes de capital. ¿Esto creen que podrá aportar en algo? Son elementos positivos, evidentemente, que permiten que mayores recursos puedan ser invertidos en general en el sector productivo. Pero consideramos que en el caso del ISD la medida es marginal, debería ser más profunda. El ISD como impuesto de salida de divisas se transformó en un impuesto de ingreso de divisas. Y una ventaja para la economía del país evidentemente es que, eliminado el riesgo cambiario por la dolarización, el Ecuador podría ser una fuente de ingresos de divisas significativos que dinamicen la actividad productiva y el empleo. Por lo tanto, es una medida que debería, en nuestro criterio, profundizarse en todos los órdenes, de manera que la economía ecuatoriana pueda beneficiarse de un mayor ingreso de divisas que permitan la inversión productiva y la generación de empleo. En los otros casos, evidentemente, medidas como estas son positivas y medidas como la disminución arancelaria también es positiva, porque va a permitir que el aparato productivo pueda mejorar su tecnología, pueda mejorar la necesidad eventual de importación de insumos, pero tenemos otros requerimientos fundamentales que hemos planteado al presidente. El país no tiene un inventario de lo que el Ecuador produce. Hay muchas personas que importan, o muchas empresas, o muchos sectores que importan productos del exterior que se producen en el país incluso con mejores calidades y en menores costos. Y por lo tanto es urgente un inventario de los productos de la economía ecuatoriana para mejorar la balanza comercial. Temas de esta naturaleza, que son absolutamente simples, pueden tener un efecto económico positivo y multiplicador valioso para el conjunto de la economía. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El tiempo pues siempre es corto en televisión, se quedan sin duda algunos temas pendientes. Esperemos que, a propósito del diálogo y de la presentación precisamente de las reformas tributarias en la Asamblea Nacional, también los sectores como la CAPEIPI, entre otros, puedan participar y puedan dar su opinión ante los legisladores. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con ustedes con más de Primera Impresión.